Hola, bienvenidos nuevamente a una videoclase más del curso Pensamiento, Estética y Representación. Para esta ocasión vamos a trabajar con el pensamiento del filósofo checo-brasileño Willem Flusser, eh, más en específico su lectura hacia una filosofía de la fotografía que forma parte ya del último módulo del curso, ¿verdad? El cual tiene que ver con la incursión de los medios técnicos en la producción de imágenes. Entiéndase por medios técnicos, por supuesto, cuestiones como el cine, la fotografía, la animación. Eh, este texto en específico nos habla sobre la fotografía, sin embargo, podemos sacar de allí muchísimas ideas que nos permiten para pensar no solo la fotografía, sino también esas otras técnicas que les acabo de mencionar, como por ejemplo el cine y la animación. Voy a hablar primero sobre algunas cuantas generalidades del autor y posteriormente trabajaré con unos cuantos de los primeros capítulos del libro Hacia una filosofía de la fotografía. El primero de ellos, la imagen; el segundo, la imagen técnica; el tercero, los aparatos; el cuarto, el acto de fotografiar; y el quinto, la fotografía. Entonces vamos a ver seccionados cada uno de estos capítulos, sacando de allí las ideas más importantes de cada uno. Bien, el filósofo Willem Flusser nace en el año 1920 y muere en el año 1991. Él nació en lo que antes era la República Checa, reitero, en el año 1920, después tuvo una serie de desplazamientos geográficos, pero él regresa finalmente, ya no a Checoslovaquia, por supuesto, sino a la República Checa en el año 91. Perdón, y muere allí en el año 91. Él cursó sus primeros estudios en Praga, estudios en filosofía, eso fue en el año 38. Sin embargo, pensemos, ¿verdad? El año 38, lo que está ocurriendo está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, por lo cual él emigra a Londres, dada la ocupación nazi, en el año ya 39. Allí trabaja en la London School of Economics. Sin embargo, unos cuantos años después, en el año 41, él emigra a Brasil y allí él inicia lo que podríamos llamar su producción filosófica. No que antes no hiciera filosofía, por supuesto, vean que desde el 38 estaba estudiando. Sin embargo, a partir del año 61, unos 20 años después de instalarse en Brasil, es que él empieza a producir su obra ya un poco, digamos, podríamos decir, más original, más propia, más sí, original, podríamos decir, más propia de un autor ya en su madurez intelectual. Escribe, es muy interesante, él escribe en varios idiomas. Él escribió en portugués, en alemán y en francés. Entonces su obra está, digamos, constituida por textos escritos en diversas lenguas. Es muy interesante porque a Flusser le interesan temas como la escritura, también la traducción. Entonces piensen que no son solo intereses que le vienen de afuera, sino también inclusive sus propias condiciones de existencia, tener que andarse desplazando de un lugar a otro donde se hablan idiomas diferentes, pues lo llevó a pensar mucho en cuestiones como les digo, el lenguaje, la traducción, la comunicación. De hecho, la comunicación y el lenguaje son de los grandes ejes del pensamiento flusseriano. En el 71 es cuando él regresa a Europa. Entonces él pasó unos 30 años en Brasil. De allí que haya escrito tanto en portugués. En el año 83 es cuando él escribe el texto que ustedes ya leyeron, es una filosofía de la fotografía. Ese es un texto del 83. Y él lo escribe pensando en que la fotografía supone un segundo gran cambio para la humanidad. El primer gran cambio que hubo para Flusser en la humanidad fue la invención de la escritura lineal, ¿verdad? La misma que nosotros seguimos empleando para escribir. Y el segundo gran cambio sería la incursión de las imágenes técnicas, ¿verdad? Entonces piensen que escribe sobre fotografía, pero pensando en un fenómeno más amplio, ¿verdad? No solo en la fotografía, sino en otras cosas que estaban pasando, otras maneras de producir imágenes que no eran únicamente eh, la fotografía. También pensemos que está escribiendo sobre un libro sobre fotografía en el año 1983. Por supuesto,
la fotografía que se estaba dando para el año en que Flusser publica este libro, en definitiva no es la nuestra. Flusser, a ver, si estaba escribiendo en el 83, aún estaba, digamos, estaban tomando fotografías con cámaras de rollo, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes las llegaron a, bueno, a ver probablemente, a manipular, yo no sé. Eh, entonces pareciera como que podría ser un texto desactualizado, sin embargo uno se acerca a este libro de Flusser y más bien pareciera que las conclusiones a las cuales llega el autor son sumamente contemporáneas y que guardan mucha validez aún habiéndose dado ese cambio entre la fotografía, perdón, entre la cámara de rollo y la cámara digital. Ya ni siquiera la cámara digital, piensen que cotidianamente muchos de las fotografías que tomamos ni siquiera es de un aparato que es únicamente cámara, ¿verdad? El celular es lo que nosotros utilizamos con suma frecuencia para tomar fotografías y como les digo, todas las conclusiones que Flusser saca en el 83 parecieran seguir teniendo muchísima validez aún hoy en día con todos los cambios que han habido. Bien, entonces pasemos al primer capítulo, titulado La imagen. Entonces, Flusser inicia haciendo una especie de distinción entre la magia y la historia. Nos dice que la magia es aquel contexto pleno de significado que está dado siempre a la repetición, mientras que la historia tiene que ver más bien con hechos congelados. Les pongo en la imagen de la izquierda un muñeco vudú perteneciente, por supuesto, a una práctica que responde a un modo de pensamiento mágico. Ya ustedes sabrán que la idea del muñeco vudú es que si se le pone un alfiler en el corazón, pues a la persona que ese muñeco representa empezará a padecer un cierto mal, una cierta dolencia en el corazón y así con otras partes del cuerpo. Entonces noten eso, digamos, todo lo que ocurre en la magia, como nos dice Flusser, es un contexto pleno de significado. Todo tiene muchísimo significado y también está dado a la repetición, ¿verdad? La gracia del muñeco vudú es que si repetimos esa práctica de ponerle un alfiler en alguna parte del cuerpo, se va a repetir también el efecto de que a alguien le genere una molestia, una dolencia en esa parte del cuerpo que representa el muñeco. Esto, por supuesto, no solo en el vudú, sino en cualquier otra práctica de carácter mágico, ¿verdad? En la magia inclusive más espectacular que uno conoce, ¿verdad? Que uno puede ver en teatros, en centros de espectáculos. La gracia es que el acto de magia se pueda volver a repetir, ¿verdad? Piensen también en todos los ritos, ¿verdad? Sobre ritos hablamos mucho a través de la lectura de Hans Belting. Piensen en todos los rituales, qué sé yo, casi que ya de conocimiento popular, la danza de la lluvia, ¿verdad? Se espera que cuando se repita esa danza, se repita el efecto de la lluvia. La magia es muy cíclica, ¿verdad? También piensen no solo en contextos de pensamiento mágico, sino también de pensamiento religioso. No se piensa en el cristianismo. Año tras año se celebra la Natividad, la Semana Santa, y siempre repitiendo una y otra vez el mismo rito, ¿verdad? Existe esta esperanza, digamos, de que repitiendo el rito se repita el efecto. Eso Flusser lo contrapone a la historia. Y como acabo de decir, la historia para el autor tiene que ver con hechos congelados, ¿verdad? Ven que esto ya no juega tanto con la repetición, ¿verdad? Pensamos que la historia está compuesta de ciertos hechos que acontecen y nunca más vuelven a acontecer exactamente de esa misma manera. Podrían repetirse ciertas cosas, ciertos patrones, pero los hechos se congelan. Y pensamos que eso que ocurrió precisamente está congelado por el hecho de ya haber ocurrido, por estar en el pasado. ¿Por qué el autor nos hace esta contraposición? Porque él nos habla de un carácter mágico de las imágenes. Él contrapone la historia a la magia para hablarnos de algo que las imágenes siguen conservando de mágico. Por eso les pongo esta imagen, esta fotografía bastante conocida, bastante popular, de un bombardeo de Napalm a una villa vietnamita, unos niños escapando de la catástrofe y una niña desnuda que ha pasado a la historia, era como uno de los rostros, digamos, de la guerra de Vietnam. Y eso es lo que nos dice Flusser. El carácter mágico de las imágenes es que logra traducir los hechos de la historia en situaciones y sustituye los hechos con escenas. Pero pensemos que el conocimiento histórico que nosotros tenemos puede llegar a ser muy conceptual. Decimos la guerra de Vietnam y de repente empezamos a pensar como uno le enseñan
de manera muy estructurada en estudios sociales, una serie de causas, una serie de consecuencias, una serie de características. Sin embargo, todos esos conceptos, todas esas consecuencias, causas, características, son traducidas a una escena y son traducidas a una situación gracias a las imágenes. Con suma frecuencia pensamos, por ejemplo, en esta fotografía de la guerra de Vietnam, cuando escuchamos la expresión guerra de Vietnam, ¿verdad? Con suma frecuencia asociamos más una imagen a un hecho histórico que a todos los conceptos que pueda haber por detrás de ese hecho histórico. Ahora, esto es una primera característica fundamental para comprender las imágenes en Flusser. Recordemos que este primer capítulo está dedicado a la imagen. Segunda característica, nos dice Flusser, bueno, la imagen es un medio entre el ser humano y el mundo, porque las imágenes nos vuelven accesible e imaginable el mundo. Esto es muy importante. Flusser comprende las imágenes como medios. Medios para poder nosotros relacionarnos con el mundo, y esa relación consiste en que el mundo se nos vuelve accesible e imaginable. Les pongo 3 ejemplos de cómo el mundo se nos vuelve accesible e imaginable. En la escala más grande, piensen en el papel que tienen las imágenes en nuestro acceso y nuestra imaginación de eso que llamamos universo o que llamamos espacio sideral. Esta es una visualización de la nebulosa Cabeza de Caballo, adquirida mediante técnicas ingenieriles, científicas, pero piensen que más allá de cómo fue producida esa imagen, lo cierto es que esa imagen nos abre a nosotros nuestro campo de posibilidad, nuestro campo de experiencia. El mundo ya no solo para nosotros, aquello que vemos aquí de manera inmediata, sino también todo eso que el mundo de las imágenes científicas o astronómicas, en este caso, nos abre. En nuestra propia escala también, digamos, no es que no necesitamos imágenes para imaginar todo lo que está cercano a nosotros. Piensen ahora con esta situación del coronavirus. Gracias a las imágenes se nos hace accesible ese mundo que ahorita no podemos conocer del todo. Esta es una fotografía de Nueva York tomada el día de ayer. Ayer, bueno, esto lo estoy grabando el 28 de marzo, entonces una fotografía del 27 de marzo. En nuestra propia escala, digamos, en la escala humana, aún así hay cosas que no podemos acceder en estos momentos por motivos obvios, pero lo podemos más o menos acceder y, eso sí, hacer imaginable mediante las imágenes, ¿verdad? Esa captura fotográfica nos abre también un campo del mundo que ahorita se nos hace un poco inaccesible. Y por supuesto en la escala minúscula también. Nosotros no podemos ver las células, sean vegetales o animales. Estas que les pongo en la imagen son vegetales. Sin embargo, nuestras técnicas de visualización microscópica pues ya nos permite que ese mundo o esa escala del mundo tan diminuta se nos vuelva nuevamente, como digo, accesible e imaginable. Ya podemos pensar que existen cosas que se llaman células, átomos, partículas subatómicas, etcétera. Todo eso gracias a las imágenes. Esto suena bastante bien, digamos, es una característica que uno podría valorar muy positivamente de las imágenes, y lo es. Pero Flusser encuentra allí un pequeño problema, o no tanto allí, sino en una consecuencia que se sale del uso contemporáneo que hacemos de las imágenes. Nos dice el autor que actualmente, contemporáneamente, olvidamos esto. Es decir, olvidamos que la imagen es un medio entre el ser humano y el mundo. Se olvida que las imágenes son hechas para encontrar el camino en el mundo, y ahora, dice Flusser, más bien se busca el mundo en las imágenes. Y a eso él lo llama una alucinación. Es muy interesante que utilice esa palabra Flusser. Está hablando casi de un efecto de una droga, ¿verdad? Alucinamos cuando tenemos una fiebre muy alta o estamos en estados alterados de la conciencia, y dice Flusser, así nos estamos comportando frente a las imágenes. Les pongo este ejemplo que ya hemos discutido casi que desde el inicio del curso, ¿verdad? Cómo las imágenes empiezan a construirnos una cierta idea de historia. Les había preguntado yo a ustedes, después del debate que hicimos, ¿cuántas películas de la Segunda Guerra Mundial hemos visto en comparación a cuántos libros sobre historia de la Guerra Mundial hemos leído? Usualmente casi no hemos leído libros o no hemos leído libros, pero sí hemos visto muchísimas películas al respecto, y terminamos pensando que conocemos el mundo, en este caso la historia de la Segunda Guerra Mundial,
porque conocemos un montón de imágenes que son obras de ficción. Bueno, diría Flusser, estamos alucinando allí. Estamos buscando el mundo en las imágenes, pensando que ese es el mundo. Mejor dicho, no estamos buscando el mundo de las imágenes, estamos pensando que las imágenes son equivalentes al mundo. Y de repente terminamos teniendo la idea, así como la guerra de Vietnam es esa niña corriendo desnuda, que la Segunda Guerra Mundial es Tom Hanks o Christopher Waltz en Inglourious Basterds. Bien, con esto el primer capítulo, continuamos con el segundo en el siguiente video.